7 personas que estaban privadas de la libertad aparecieron en Guadalajara. Qué raro lo que está sucediendo en Guadalajara con eso de los levantones. No sabemos si los secuestran, si pagan o cuáles son las intenciones. Estas personas habían desaparecido el jueves pasado. Un comando se había llevado a 2 hermanos, Daniel e Isidoro, a su primo, José Francisco, a su tío, también del mismo nombre, José Francisco, 4 personas, de un jalón. Minutos después y a unas cuantas cuadras de ahí, otro grupo armado o el mismo, privó de su libertad a Trinidad Torres, Isidro y a una abogada, Dinora Rodríguez. 7 personas levantadas en ese mismo día en la zona acaban de aparecer. No se sabe por qué los levantaron y por qué los liberaron ahora, pero acaban de aparecer. Y miren, para que vean cómo está la delincuencia, ayer en Tecámac se reportó el robo de una camioneta. Se repartió por las vías de comunicación de la policía las características del vehículo. Acaban de robar una camioneta con tales circunstancias, una Voyager, color tal, placas tal, y se reportó. Unos policías la vieron y dijeron, ¿no será esa? Y la empezaron a seguir. Confirmaron que sí. Era la camioneta que estaban buscando, que habían reportado con reporte de robo. Ellos la vieron transitando sobre la carretera México-Texcoco. Vámonos a perseguir a la camioneta. Y sí, les marcaron el alto ya cuando iban rumbo a Hidalgo. Ahí en Tecámac, los agentes, ya una vez con la camioneta detenida, les dijeron a los tripulantes, bájense. Detrás de estos venía lo que llaman un vehículo muro. Cuando asaltan, los criminales generalmente van acompañados atrás de un vehículo, ya sea para que los rescate, o para que los proteja, o para que bloquee las patrullas que los podrían perseguir. Le llaman un vehículo muro. ¿Por qué? Porque si bloquea el acceso a las patrullas, pues yo no tengo nada que ver, ¿no? Yo ni los conozco. O si hay que protegerlos o rescatarlos, también están ahí. Pues eso hicieron ayer. Mientras los policías bajaban de la camioneta a los que venían manejando, estos llegaron, se emparejaron y balearon a los policías. Sin nada, sin aviso, a la brava. No se percataron los policías que estaban deteniendo a los que venían tripulando la camioneta robada, que venía una camioneta con los criminales, con los compañeros atrás. La segunda camioneta se paró discretamente, bajaron los hombres y le dispararon a los policías. Uno murió, el otro quedó herido en el lugar. Ellos sí están preparados. Ellos sí tienen un plan de ataque. Ni idea de qué pasó con esas personas. Mensaje: 2 años de delincuencia. Llevamos más de 30 años. Desde Salinas, cuando empezó. No, fíjese que yo recuerdo bien la época de Salinas. Y no sucedía esto que estamos viendo ahora. No había este terror. No había estos hechos de violencia como los estamos viendo ahora. Y a las pruebas me remito, es cuestión de ver los periódicos de aquella época para que vea que no recopilaban los hechos de sangre que estamos viendo ahora. Alejandro es historiador. Desde luego, tienes toda la razón. Digo, la delincuencia siempre ha estado presente, pero sí se tenía un control mayor por parte de las fuerzas de seguridad, los fiscales y demás. La descomposición empieza con la alternancia presidencial, coincide básicamente, porque acuérdense que al menos en la Ciudad de México se dispara muy fuerte a principios del siglo, es decir, del 2000, 2001, y coincidió también con aquella primera gran marcha multitudinaria en contra de la delincuencia, contra la inseguridad, la que criticó el entonces jefe de gobierno, que era
Andrés Manuel López Obrador, diciendo que era de pirurris. En ese caso no utilizaba fifí, sino pirurris. Pero a principios del siglo fue cuando realmente se disparó no solamente la delincuencia común, sino empezó la escalada de lo que sería ya el crimen organizado propiamente. Y luego más o menos lo pudieron controlar durante los años del sexenio de Ebrard, pero luego otra vez volvió a dispararse. No ha podido haber una política pública que mantenga estable o controlado en niveles mínimos la delincuencia. Susana Cercas, las canchas de básquet y juegos las ocupan los marihuanos y se ejercitan los rateros. Ah, qué bueno que alguien las ocupa. León, regresaremos al ejército en la medida que se va profesionalizando a los policías. Ese es mi plan. Nos va a llevar 6 meses para que las policías se hagan cargo de garantizar la seguridad. Sí, ¿se acuerdan de eso, León, Alejandro? No, efectivamente, esa era la idea, y esa era la idea desde tiempos de Calderón, porque además, que si el mando único, que si mejor el mando único no, o sea, nunca se pusieron de acuerdo los gobernadores. Hubo gobernadores que sí le metieron interés al asunto y desarrollaron su propia policía de un modo distinto. Acuérdense, por ejemplo, cómo estaba Monterrey totalmente asolado por la delincuencia, y lo pudieron ir sacando adelante. Ahí está la delincuencia todavía, pero no hubo una unidad ni una política que permitiera que todas las policías se depuraran, se profesionalizaran y además tuvieran el adiestramiento y el entrenamiento adecuado. Entonces, en 6 meses no. Yo creo que esto, si realmente hubiera una voluntad política, yo creo que se llevaría un sexenio. Es decir, poder llegar al punto en decir, ahora sí, las policías de las 32 entidades de la República están depuradas y están ya caminando en un sentido distinto del que veníamos. Cuando hablas entonces de una voluntad política, no es solo el presidente. No, claro que no. Sino los gobernadores. Sí, claro. Uy. Está en chino. Alma Rosa González Niño. Jaja, los periódicos, si todo lo ocultaban. Manelik, acuérdate lo que dijo Zabludovsky un día después de la matanza del 68. Hoy, un día soleado. Por eso cada vez tienen menos audiencia. Creo que usted no leía periódicos y solo veía Zabludovsky. No, hombre. Porque no era el único noticiero Zabludovsky, discúlpeme, ni el único periódico, el Universal, No, por decirlo. fue terrible el día siguiente. Aunque hacían juicios sobre la causa del enfrentamiento, sí, no, era docenas de muertos, decía, en novedades, decía, enfrentamiento y tiros y demás, no, nadie lo ocultó. Ya después se trató de manejar, ya sea para arriba o para abajo, el número de muertos, pero el hecho de que había habido un impacto terrible. Pero lo que... Terrible, así yo iba oyendo el radio saliendo de mi casa después de eso, y qué barbaridad, era decía, no se acerque por ahí, todavía hay tiros. Se reportó. Y sí, había tiros todavía. Claro, había noticieros reportándolo. Uh-huh. No, ¿cómo se llamaba también el que estaba en un noticiero importante? Creo que era Barrios Mata. No, Carpinteiro. Martínez Carpinteiro No. Es el que estaba... No, había otro más importante. Creo que era Barrios Mata, el de leído, visto y oído. Barrios Gómez, Soledad, gracias. Barrios Gómez claro, sí. tenía uno de los noticieros más importantes. Pero había muchos, entonces, por favor, si usted solo se refiere a Jacobo, pues ahí está su problema. Necesita más fuentes, necesita más diversificación de lectura.
de escucha. Excelsior ese día. El dibujo de Abel. El dibujo de Abel Quesada, negro. Sí, negro. Y Excelsior estaba compungido por lo que había pasado. Era una cosa tremenda, porque ya lo dirigía Shell. Exacto. Entonces, no, le falta a usted variedad. ¿Qué le pasa? Gente ignorante que nomás inventa lo que cree que pasó y no es cierto. Todavía puede darse una vuelta a la hemeroteca y verlos, todos los que circulaban en aquellos días. Raúl Cardona, Manelik, no malinformes. Los rateros empezaron con más fuerza con Salinas de Gortari. ¿Cuáles rateros? Pues puede ser, pero en este sexenio han agarrado más fuerza. Lo que nos preocupa es lo que sucede ahora. No lo que sucedió hace 30 años. Lo que sucedió ahora es muy grave, lo que está pasando. ¿Qué no se da cuenta esta persona? Que es terrible lo que está sucediendo. Y sí, es Jalisco, y ahí hay un gobernador opositor a la 4T, y es Guanajuato, y desde luego hay un gobernador ahí también distinto de la 4T, y claro, es terrible, y ellos son en gran parte responsables, pero debemos estar alarmados de lo que está sucediendo. Es decir, creo que en la Ciudad de México propia ha bajado levemente. Eso sí, ha bajado levemente. Ya no ve uno tanto asalto en el transporte público sin que haya desaparecido. Mira, Mario. Pero puede ser nada más una ilusión que se nos haga. Pero en este sexenio es terrible lo que está sucediendo. Y lo peor es la actitud del gobierno de decir que eso, que considera que eso no es un problema. Eso es terrible lo que está sucediendo. Mira, Mario, yo me acuerdo que cuando Salinas viajaba uno en el camión, y claro, podrías ser víctima de un asalto, pero no tenías miedo a que te mataran. Sabías que te podían quitar lo que traías, los tenis sobre todo te robaban en aquellos tiempos, el reloj, en fin, la cartera, pero no temías por tu vida. Sabías que si salías no ibas a ser secuestrado. ¿No había ese miedo de salir a la calle y pensar que levantaban a tu familia o que alguien podía ser secuestrado? No era eso. Si no tenías grandes lujos, si no tenías un automóvil, no, lo más que le pasaba es que le abrían la cajuela, que era muy común, y que te robaran la llanta de refacción, la batería. Pero no había este pánico que estamos viviendo ahora, de que las carreteras inseguras, las calles, los asaltos son mortales ahora por un celular. A cambio de un celular te pueden quitar la vida. Creo que esa es la diferencia de lo que... Sí. Pero en magnitud es grave, es tremendo. Y en este sexenio ha empeorado. Artículo 19, que ha sido tan atacado ahora, está informando. Raptaron a la hija de un periodista, José Prigadá Andrade. Este periodista que trata en Veracruz noticias, fue secuestrada su hija y luego le llamaron al periodista y le dijeron: la tenemos para que le bajes de huevos. Es la situación que están enfrentando algunos periodistas. Prigadá cubre temas sobre corrupción y seguridad en Veracruz. Expuestos los periodistas. Marisela Solís Castillo, 66 años en Santa Clara, Estado de México. ¿Ustedes no tuvieron miedo con las matanzas que hubo con Fox, con Peña Nieto? ¿Por qué ahora,
hablan de tantos muertos en este gobierno. Yo, como pueblo, me siento ofendida al escuchar que solo hablan de estos hechos. Se nota que están maiceados, que les están ofreciendo dinero. Ahora que tienen libertad de expresión, hablan mal del gobierno de AMLO. Ustedes ya malversaron el programa de Héctor. No son fonógrafo, son chismógrafo. Ahí sí tienes razón. Somos chismógrafos. Yo no la veo indignada a la señora por los asesinatos cometidos por Victoriano Huerta entre el 19 de febrero de 1913 y el 15 de julio del 14, que fue su presidencia. No le he visto reclamar, ni indignarse, ni protestar. Y fue una matanza en la Ciudad de México de periodistas, obreros y opositores. Y el reino fue. Y en todo el país, además. No, es que además no se acuerda. Sí hablábamos de eso, siempre hemos estado hablando y siempre ha sido una preocupación del programa el incremento de la criminalidad. Digo, no hay absolutamente ninguna diferencia entre lo que informamos hoy y discutimos que de lo que se hacía aquí hace 15, 20 años. Dora. Marisela, no invente. Usted tiene 66 años. En el 68 usted tenía 13 años. Acabamos de hablar de la matanza del 68. Hemos hablado a lo largo de 20 años, cuando menos los últimos 20, creo que yo estuve. Siempre hemos hablado del gobierno, siempre hemos hablado y hemos denunciado las grandes matanzas. Más allá de tener la memoria y remitirnos al pasado para hacer una comparación. Si usted tiene pruebas, y aquí me sumo a las declaraciones que han hecho en muchos momentos, tanto Mario como Alejandro, si usted tiene pruebas del maíz, o ¿qué? No sé qué digo. Maiciamiento, gracias. Adelante, porque hablar y decir, y que no estamos mencionando todos los muertos que ha habido en administraciones pasadas, pues es chisme, es invento. Y repito, a los 13 años usted ya tenía memoria. Usted presenció el 68. Además, sí hablamos aquí de la de Acteal, de la de San Cristóbal, la de... Era cuestión de indignación y de alarma ante el hecho de que el gobierno en ese momento no hacía nada. Desaparición de nombristas. Y así es, todo eso. Entonces, han sido casos que hemos tratado aquí con detalle. Y en las matanzas de Fox, pues claro que las mencionamos, las matanzas que hubo en su sexenio. Y lo que nos importa son las que suceden hoy, o las que se pueden evitar para mañana. Porque llegó un gobierno que dice, vamos a acabar con eso, y no está acabando. Pues... Ese es el problema.